Nunca pensé que yo iba a estar contando algo así. Siempre fui de los que decía que esas cosas solo le pasaban a los demás, a los que no se daban cuenta de lo que tenían en casa, o a los que estaban tan desconectados de su pareja que ya ni se hablaban. Pero no, me pasó a mí, y no fue solo que mi esposa me engañara, fue con quien lo hizo. Eso fue lo que me destruyó. Todo empezó con pequeñas cosas. Y sí, sé que eso suena a cliché, pero es la verdad. No hubo una gran señal de neón que dijera te están poniendo los cuernos. Fue más bien como si alguien estuviera moviendo los muebles del lugar muy lentamente en mi casa, hasta que un día me tropecé con uno, y me di cuenta de que todo estaba diferente. Su nombre es Carolina. Llevábamos 7 años casados. No voy a decir que todo fue perfecto porque no lo fue. Ningún matrimonio lo es, pero éramos estables. Nos reíamos, hacíamos planes, hablábamos de tener hijos. Yo estaba convencido de que, con sus altibajos, lo nuestro era fuerte. Ella era mi mejor amiga, mi compañera, la persona en la que más confiaba en el mundo, y por eso fue tan fácil no ver lo que estaba pasando frente a mis narices. Recuerdo una noche en particular. Era un miércoles, lo sé porque siempre cenábamos juntos ese día. Era como una pequeña tradición, incluso cuando los dos estábamos cansados. Pero ese día ella llegó tarde. Dijo que se había quedado trabajando en un proyecto del estudio. Carolina es arquitecta, trabaja en una firma bastante exigente, así que no me pareció raro. Le creí. ¿Por qué no lo haría? Lo raro fue que no quiso comer. Solo dijo que estaba muy cansada, se duchó y se fue directo a la cama. Algo en su forma de mirarme fue distinto. No frío, pero ausente, como si hubiera estado en otro lugar, o con otra persona. No dije nada. Me quedé mirando la televisión, pero ni recuerdo qué estaba dando. Estaba pensando en ella, en su distancia, en cómo últimamente se reía menos de mis chistes, cómo revisaba el celular de espaldas a mí, cómo empezó a usar una contraseña nueva y no me la dijo. Un par de días después, tomé una decisión que nunca pensé que tomaría. Revisé su celular mientras ella se duchaba. Sí, lo sé. No es algo de lo que esté orgulloso. Pero había algo que me estaba comiendo por dentro. Un presentimiento. Una corazonada. Y ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. No encontré mensajes ni fotos. Nada evidente. Pero sí vi que había muchas llamadas eliminadas del registro. Y un contacto nuevo. Sin nombre. Solo un emoji de rayo alto voltaje. Lo curioso era que ese contacto tenía varias llamadas perdidas. Y algunos mensajes que ella no había borrado del todo, como si se le hubiera pasado uno por descuido. No decía mucho, solo algo como, ¿entonces a qué hora? Y una respuesta, después de las 7, como siempre. ¿Siempre? ¿Desde cuándo? ¿Quién era ese alto voltaje? Decidí no decir nada, me mordí la lengua, y empecé a observar, me volví paranoico, lo admito. Empecé a revisar su comportamiento como si fuera un detective. Las horas a las que salía, los lugares que decía que iba, la ropa que se ponía, y cada vez que ella salía tarde del trabajo, sentía un nudo en el estómago. Una noche, tomé una decisión, iba a seguirla. Me sentí como un idiota estacionado frente a su trabajo, con las luces apagadas y el motor encendido. Pero cuando la vi salir del edificio, no pude mirar hacia otro lado. Llevaba esa chaqueta que se ponía cuando quería impresionar, no la típica ropa cómoda de oficina. Caminó unas cuadras hasta un bar medio escondido, uno que yo conocía bien. Era donde solíamos ir al principio, cuando todo era nuevo entre nosotros. Y ahí fue cuando lo vi. Entró. Se sentó en una mesa, y no pasaron ni 5 minutos cuando él apareció. Sonrió al verla. Le dio un beso en la mejilla. Ella le tocó la mano. Y en ese momento, sentí como algo se rompía dentro de mí. Pero lo peor no fue verlos juntos. Fue reconocerlo. Y ahí empieza realmente esta historia. Lo reconocí de inmediato. No porque fuera famoso ni nada de eso. Lo reconocí porque lo había tenido en mi casa. Se había sentado en mi mesa. Había tomado cerveza de mi refri. Y me había palmeado la espalda como si fuéramos hermanos, porque, en parte, lo éramos. Era Leo, mi mejor amigo. O al menos eso creí durante más de 10 años. En ese momento no pude moverme. Literal. Me quedé congelado dentro del auto,
como si mi cuerpo no supiera qué hacer con lo que estaba viendo. Leo se reía. Mi esposa también. Sus cuerpos inclinados hacia el otro como si compartieran un secreto, como si se conocieran profundamente, y ahora sé que lo hacían, claro, mucho más de lo que yo imaginaba. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí. Creo que fue hasta que sentí que el corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Me bajé del auto sin pensar. Di unos pasos. Y por un momento juro que iba a entrar al bar, armar un escándalo, romperle la cara a Leo, gritarle a Carolina enfrente de todo el mundo. Pero no lo hice. Me detuve justo antes de abrir la puerta. Porque algo en mí, no sé si fue orgullo, dignidad, miedo o pura cobardía, me dijo que no así, que si iba a confrontarlos, tenía que hacerlo cara a cara, pero con la cabeza fría, no con el alma en llamas. Volví al auto. Manejar fue como flotar. No recuerdo los semáforos, ni las calles. Solo sé que llegué a casa, y me senté en la oscuridad de la sala, esperando. Me sentía como un personaje de película, de esos que ya no tienen nada que perder, y solo esperan a que el otro se atreva a cruzar la puerta. Ella llegó como a las 11:30. Hola, amor, dijo, como si nada. Le costó un par de segundos notar que yo estaba sentado ahí, la luz apagada, la tele sin prender, solo el silencio. ¿Qué haces despierto? No respondí, solo la miré. ¿Fuiste al bar del centro? Pregunté. El temblor en sus ojos fue tan breve que casi se me escapa. Pero no. Lo vi. Fue como una chispa de electricidad, como si el universo me dijera, ¿lo viste? No estás loco. ¿Qué bar? El que está por la octava. El que tenía las luces rojas. Ese donde te vi con Leo. Y ahí se quebró. No gritó. No lloró. No intentó negarlo. Solo se quedó parada en la entrada, con la cartera aún colgando del hombro, y bajó la mirada. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. No quiero hablar de esto ahora, Carolina. ¿Cuánto tiempo? Unos meses, dijo casi en un susurro. Pero no es lo que piensas. Casi me río. No es lo que piensas. Esa frase me dio ganas de reventar una pared. ¿Cómo no iba a ser lo que pensaba? Los vi como se mira algo que uno nunca quiere ver. ¿Desde cuándo tú y Leo? ¿Cómo pasó esto? Ella se sentó, ahora sí, llorando. Dijo que fue un accidente, que empezaron a hablar cuando yo estaba ocupado con el trabajo, que una noche tomaron de más, y que se besaron, que luego trataron de parar, pero que fue como una bola de nieve. Leo fue quien me consoló cuando tú estabas tan ausente, dijo. Tú también cambiaste. Dejaste de verme. No supe qué decir. ¿Tenía razón? Quizás sí. Pero eso no justificaba nada. Nadie tiene el derecho de romperte así. No el hombre que me juró lealtad como hermano, no la mujer con la que construí una vida. ¿Lo amas? Esa fue mi última pregunta esa noche. Ella no me respondió. Solo se cubrió el rostro con las manos. Y ese silencio, ese maldito silencio, fue peor que cualquier sí. Esa noche dormí en el sillón. No porque me echara. Lo hice por instinto, por dolor, por orgullo. Me quedé mirando el techo, imaginando todas las veces que Leo me había mentido en la cara. Las fiestas, las risas, los partidos de fútbol. ¿En cuántas de esas ya estaban juntos? Lo peor no era la traición. Lo peor era todo lo que ya no podía confiar. Y entonces decidí que al día siguiente no solo iba a hablar con Carolina, iba a ir a ver a Leo, porque necesitaba mirarlo a los ojos, y necesitaba saber si lo que yo pensaba hacer después valía la pena. Nunca imaginé que iba a estar manejando hacia la casa de mi mejor amigo con la intención de golpearlo. Nunca fui violento. De hecho, siempre fui el que calmaba a los demás, el que decía, no vale la pena. Pero esa mañana, con la cabeza todavía nublada y el corazón destrozado, no me reconocía. Cada calle que pasaba me sentía más fuera de mí, más otro. Como si algo dentro mío se hubiera roto para siempre, y ahora estuviera siendo manejado por esa versión nueva, vengativa y rota de mí mismo. Leo vivía solo, en un departamento pequeño a unas cuadras del centro. Toqué la puerta una vez. Nada. Segunda vez. Escuché pasos.
Tercera vez abrió. «Hey, bro», dijo, sonriendo como un idiota. ¡Qué sorpresa! No me aguanté. Le metí un empujón tan fuerte que casi lo tiro al suelo. Entré sin pedir permiso. «¿Qué carajo te pasa?», gritó él, cerrando la puerta. «¿De verdad te vas a hacer el que no sabe?». Nos quedamos mirándonos. Él entendió. Se le borró la sonrisa de golpe. Ni siquiera intentó negarlo. «No fue planeado, man». Esa frase. Esa maldita frase. «¿No fue planeado?», repetí, con una risa seca. «¿Entonces qué fue? ¿Un accidente que te metiste en mi cama, en mi casa, en mi esposa?». Leo levantó las manos como si eso fuera a calmarme. «Mira, fue un error. Uno que se nos fue de las manos. Nunca quise que te enteraras así». «¿Así? ¿Cómo? ¿Viendo cómo le sonreís en un bar mientras ella te agarra la mano?». Me miró. Y por primera vez, vi culpa. Pero no suficiente. No como la que debería tener alguien que traiciona a su mejor amigo. «No sé qué decirte, loco», dijo. «La quiero. No sé cómo pasó. Pero la quiero». Silencio. Se me heló la sangre. «¿La querés?». «Sí». Sentí una presión en el pecho que me obligó a dar un paso atrás. Como si no pudiera respirar. Como si me hubieran sacado el aire de un golpe. «¿Vos eras mi hermano?», le dije con la voz apenas saliéndome de la garganta. «Te abrí las puertas de todo. Te conté cosas que no le conté ni a ella. ¿Y vos qué hiciste? Me apuñalaste por la espalda y encima tenés el descaro de decir que la querés». Leo bajó la mirada. Por fin. Como si entendiera, aunque fuera un poco, el nivel de destrucción que había causado. Lo que hicimos estuvo mal. Muy mal. Pero lo que sentí, no fue falso. Quería romperle la cara. Juro que sí. Pero también sabía que si lo hacía, me perdía a mí mismo del todo. Así que me fui. Lo dejé ahí, parado en la puerta, con la conciencia que le empezaba a pesar solo cuando lo miraban a los ojos. Al salir, no fui directo a casa. Necesitaba pensar. Y la verdad es que ya no sabía si tenía casa. Ese lugar, esos muebles, esa cama, todo estaba contaminado. Me fui a un parque que solía visitar de chico. Me senté en una banca y miré a la gente pasar. Sentí ganas de llorar, pero no me salían las lágrimas. A veces el dolor es tan profundo que ni siquiera puede expresarse en llanto. Es como estar adentro de un pozo y gritar, pero no hay eco. Solo silencio. Estuve ahí horas. En algún momento Carolina me llamó. No contesté. Me escribió. No leí los mensajes. No podía. Cada palabra suya me sonaba falsa. Incluso aunque fueran sinceras. Mi cabeza no podía confiar. Cuando volví al departamento, ya era de noche. Ella estaba en la cocina, con cara de no haber dormido. Me miró como si no supiera si abrazarme o esconderse. ¿Fuiste a verlo? Sí. ¿Y? Y me confesó todo. Ella se sentó. Tenía los ojos hinchados. Supongo que había llorado. No me dio lástima. Me dio rabia. Rabia porque todo esto lo podrían haber evitado con una maldita conversación. Pero no. Eligieron la mentira. ¿Lo vas a dejar?, le pregunté. No me respondió. Y ese fue el segundo silencio devastador que recibí de ella en menos de 24 horas. Esa noche dormí en la habitación. Ella en el sofá. Al revés de la noche anterior. Como si el universo estuviera girando cada parte de nuestras vidas al revés. Y antes de dormirme pensé en algo que me heló la sangre. ¿Y si esto no había sido la primera vez? No dormí esa noche. Por más que cerrara los ojos, el cerebro no se apagaba, daba vueltas, buscando momentos, pistas, señales que me perdí. Y sí, lo sé. Es inútil. Pero uno lo hace igual, porque de alguna forma, encontrar una señal en el pasado te hace sentir menos tonto en el presente. A las 5 de la mañana me levanté. No tenía hambre, pero necesitaba moverme. Caminé por el departamento como un fantasma. Me detuve frente a la repisa donde teníamos nuestras fotos, la boda, el viaje a Mendoza, el día que adoptamos a Rocco, nuestro perro. Todo eso seguía ahí, intacto, como si nada hubiera pasado. Pero ahora, cada imagen me parecía falsa. Como si ya no pudiera confiar ni en mis recuerdos. Fue entonces cuando abrí el armario donde guardábamos documentos. Buscaba algo, no sabía qué. Tal vez pruebas, tal vez respuestas. Y entonces vi una caja que no recordaba haber visto antes. Estaba en el fondo,
tapada por carpetas viejas. La saqué, la puse sobre la mesa. No tenía llave, solo una pequeña traba de metal, la abrí, y ahí estaba. Cartas. Unas 20, quizás más. Todas escritas a mano. Algunas dobladas varias veces, otras recién puestas. Empecé a leer. La primera era de Leo. Decía: no puedo seguir viéndote sin tocarte. Me está matando guardar esto. Te juro que nunca sentí algo así por nadie. El corazón me dio un vuelco. Era vieja. De hacía más de un año. Mucho antes de que yo sospechara cualquier cosa. Había otra, más reciente. Él nunca va a entendernos. Lo nuestro es distinto. Real, estoy dispuesto a dejarlo todo si vos me lo pedís. Cada palabra era como una puñalada. Pero lo peor fue cuando encontré una carta de ella, de Carolina. Hay momentos en los que me siento culpable, Leo. Pero después pienso en cómo me haces sentir, y se me pasa. No quiero perder esto. No quiero perderte a vos. Eso fue lo que me quebró. No solo me engañaban. Me habían mentido durante más de un año. Con conciencia, con decisión, con palabras. No era un error. No era una debilidad momentánea. Era amor. Eso fue lo más jodido de aceptar. Porque si al menos hubiese sido un capricho, un escape, tal vez, solo, tal vez, podría haber sobrevivido. Pero no. Esto era algo que habían construido, piedra sobre piedra, detrás de mi espalda. Y lo cuidaban. Se escribían, se juraban cosas. Mientras yo creía que seguía construyendo un hogar con ella ya estaba viviendo otro, en su cabeza, con él. Cerré la caja, pero no la guardé. La puse en medio de la mesa del comedor, bien visible. Luego, me senté frente a ella, esperé a que se despertara. No tardó mucho. Salió con los ojos hinchados, y cuando me vio ahí, tan quieto, tan sereno, se detuvo. Sabía que algo había cambiado. Le bastó ver la caja para entenderlo. ¿Qué hiciste?, preguntó con la voz temblorosa. Leí. Se acercó lentamente, como si caminar hacia esa caja fuera como acercarse a una bomba. La abrió. Vio las cartas fuera de orden, algunas todavía abiertas. Se cubrió la boca con las manos. No lloró. No dijo nada. Yo tampoco. No hacía falta. ¿Cuánto tiempo?, repetí, aunque ya sabía la respuesta. Casi 2 años, dijo, bajando la mirada. 2 años. 2 años mientras yo hacía planes. 2 años de mentiras. 2 años de dobles vidas. Y ahí fue cuando dije algo que ni yo sabía que iba a decir. Te podés quedar con él. Ella alzó la mirada. Había sorpresa, miedo, y algo más. ¿Tristeza? ¿Duda? ¿Qué? Te podés ir. No voy a pelear por alguien que eligió a otro durante 2 años. No voy a competir con un traidor. Y no te odio, Carolina. Pero ya no sos mi hogar. Silencio. No es tan fácil, murmuró. Claro que lo es, le respondí. Solo tenés que irte. Y en ese momento lo supe. Ya no la amaba igual. O tal vez sí, pero algo se había roto. Algo esencial, y aunque doliera, aunque la imagen de ella con Leo me persiguiera durante años, yo no podía quedarme en un lugar donde el amor era una ilusión. Carolina no se fue ese día. Pero empezamos a hablar de la separación. Del perro, del departamento, de los papeles. Fríos. Distantes. Como 2 personas que alguna vez se amaron con locura, pero ahora eran solo conocidos con historia. Y cuando pensaba que ya lo había visto todo, recibí un mensaje que me hizo temblar las manos. Era de alguien que sabía toda la historia desde el principio, y no había dicho nada. El mensaje apareció a media tarde. Yo estaba en el departamento, ya con algunas cosas empacadas. El aire olía a despedida. A final de capítulo. Tenía música suave de fondo. No por estética, sino porque el silencio se había vuelto insoportable. El celular vibró. Vi el nombre en la pantalla, y el corazón me dio un salto. Valeria. La hermana de Leo. No hablaba con ella desde hacía un año, más o menos. Siempre me cayó bien.
Era de esas personas que te dicen las cosas de frente, sin vueltas. Nunca fuimos íntimos, pero, cada vez que venía a los asados, o a las fiestas, hablábamos largo y tendido. Ella me decía que yo era demasiado bueno para ese desastre de hermano que tenía. Abrí el mensaje. Tengo que contarte algo. Sé que no debería, pero no puedo callármelo más. Si podés, pasa por casa. Estoy sola. Me tomó unos minutos decidirme. Parte de mí no quería remover más mierda, pero otra parte necesitaba respuestas, porque, después de todo lo que había pasado, sentía que todavía había piezas sueltas. Y el mensaje de Valeria era como una llave que prometía abrir la última puerta. Fui. Tardé 15 minutos en llegar. Me abrió con una mirada seria, el ceño fruncido y sin rodeos. Pasá, me dijo. Tenés que saber algo que mi hermano no te contó. Me ofreció café, pero no acepté. No tenía estómago para eso. Me senté en el sofá, y ella enfrente, con una carpeta en la mano. Yo supe lo de ellos hace rato. Arrancó. Leo me lo confesó después de una pelea. Estaba borracho, y se le escapó. Me juró que lo iba a dejar. Que había sido un error. Que vos eras como un hermano para él. Me costó mirarla a los ojos. Sentía una mezcla de rabia, tristeza, y esa punzada de traición que ya empezaba a parecerme familiar. ¿Y por qué no me dijiste nada?, pregunté. Porque pensé que iba a terminar. Que era una estupidez. Y porque, honestamente, no quise meterme. Pero después, cuando supe que seguían viéndose, y cuando te vi en el cumpleaños actuando como si todo estaba bien, mientras ellos se miraban como adolescentes, ahí supe que estaba haciendo mal al callar. ¿Y eso? Señalé la carpeta. Ella la abrió. Era un sobre con papeles, impresiones, fotos, capturas de pantalla de conversaciones entre Leo y otra persona. Esto lo encontré hace un mes. Leo dejó su computadora abierta, y no me pude resistir. Lo que encontré fue peor de lo que imaginé. Me pasó uno de los papeles. Era una captura de una conversación entre Leo y otra mujer. No Carolina. Otra. Te juro que esto con ella es solo una etapa. No significa nada. Sos vos la que me mueve el piso. Valeria me miró con compasión. No fue solo tu esposa, me dijo. Leo tiene un patrón. Se mete con mujeres comprometidas. Le gusta ese juego, ese poder. Lo hizo antes. Lo hizo ahora. Y lo va a seguir haciendo. Me quedé helado. Vos decís que Carolina fue una más. Que te destruyó porque pudo. Porque te conocía. Y porque al final, ni siquiera fue amor. Fue ego. Todo el tiempo que había estado creyendo que los dos se habían enamorado a mis espaldas, que habían construido algo verdadero. Resulta que ella fue solo un objeto más en su colección de traiciones. Y no sé si eso lo hacía más fácil, o más doloroso. Salí de la casa de Valeria con la cabeza hecha un nudo. En cierto punto, la idea de que Carolina hubiera sido solo una más en la lista me rompía por dentro. Pero por otro, me liberaba. Porque al menos ahora sabía que no fui yo. No fui yo el que falló. Fui el que cayó en medio de dos personas rotas, cada una con sus propias heridas que usaban para herir a otros. Volví al departamento. Carolina ya no estaba. Se había ido. Me dejó una nota. Lo siento por todo. Espero que un día puedas perdonarme. No respondí. No la busqué. No la odié. Simplemente, seguí. Pasaron semanas. Cefalea, empecé terapia. Retomé contacto con amigos que había dejado de lado. Incluso, con el tiempo, volví a ver a alguien, sin miedo, pero con cautela, y aprendí algo que jamás pensé que iba a entender. A veces, el golpe más duro es el que te despierta. Hoy, no odio a Carolina. Ni a Leo. Me decepcionaron, sí. Me traicionaron sin duda. Pero también me enseñaron que hay cosas que, cuando se rompen, no se reparan, y está bien. Porque hay una libertad tremenda en soltar lo que no era tuyo, incluso si alguna vez lo amaste.